procederemos a hallar el ángulo θ. El ángulo θ está dado sabiendo que tenemos los valores de el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por lo tanto, usando funciones trigonométricas, tendríamos el tangente. Para hallar el ángulo sería el tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces lo haremos de la siguiente manera. Tendremos la tangente a la menos 1 de una fracción que va a ser el cateto opuesto, sería 40 por el cateto adyacente o dividido en el cateto adyacente como denominador. Esto sería igual a 33,7 grados. Este sería el valor del ángulo, de este ángulo, de θ. Entonces, copiamos por aquí abajo. Es igual a 33,7. Usando razones trigonométricas. Listo. Ahora procederemos a hallar las fuerzas. La fuerza electromagnética de las dos que vemos aquí. Entonces, primero hallaremos la fuerza 3,2. Aquí tenemos la fórmula de la ley de Coulomb. Sabemos que la constante vale 8 o 8,9 o 9 a la 10, por 10 a la 9 newton metro sobre Coulomb al cuadrado. Así que vamos a reemplazar los valores. Tenemos que Q2 vale 8. Disculpen. Q2 vale 45 microcoulombios, que pasados a coulombios era 45 por 10 a la 6 coulombios, por Q3, que son 50 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido en el radio. Como podemos observar en el gráfico, el radio o la distancia entre Q2 y Q3, vemos que son 40 centímetros. Llevado a metros serían 0,4 metros. 0,4 metros. Listo. Este sería el planteamiento de la fórmula para hallar la fuerza, que al despejar las unidades estaría en newtons. Porque de acuerdo a esto, coulombios por coulombios da coulombios al cuadrado, se cancelarían por los coulombios de la fórmula de la constante. Los metros cuadrados también se cancelarían con los metros cuadrados de la fórmula de la constante y nos quedarían solamente newtons. Entonces, ya que tenemos esta fórmula aquí, haremos también de una vez el planteamiento de la fórmula para la fuerza F3,1. Tenemos la misma constante, pero ahora no serían 45 microcoulombios o 45 coulombios, sino que Q1 tiene un valor de 72 microcoulombios. Pasado coulombios serían 72 por 10 a la menos 6 coulombios por los mismos 50 coulombios de la carga 3. Pero aquí hay un cambio en la distancia. ¿Por qué? Porque si vemos la distancia que es aquí, es de aquí a acá. Tenemos un triángulo rectángulo, así que la distancia va a ser la hipotenusa, pero no la sabemos, así que procederemos a calcularla. La hipotenusa, h, por teorema de Pitágoras, es igual a la raíz cuadrada, veremos por aquí, la raíz, en que h es igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, a la suma de los catetos al cuadrado, entonces sería 40. Primero pongamos los índices.
sería 40 al cuadrado más 60 al cuadrado. Entonces, resolviendo esto, nos daría que la hipotenusa son 72,1 centímetros. Pasados a metros o llevados a metros serían 0,72 metros. Y ya podemos realizar la operación algebraica o aritmética ya usando estos, conociendo estos valores. Entonces procedemos a realizar estos cálculos en la calculadora, dándonos como resultado que para la fuerza F23 equivale a 123,7 newtons. Esta sería la fuerza en F23. A esto equivaldría la fuerza en F23. Y en F31 tenemos que la fuerza, reemplazando ya ahí con las operaciones, sabemos que es válido aclarar que aquí la constante tiene un exponente que es 10 a la 9. Entonces, para facilitarnos el trabajo a la hora de hacer los cálculos, multiplicamos primero las solas bases, el 9 que va aquí, el 45, el 50, y luego operamos la notación científica. Entonces, digamos, en este caso, a nosotros antes de esto nos quedó 127.705 por 10 a la menos 3. Corriendo o corriendo la coma para eliminar la notación científica, nos quedan 127,7 newtons. Entonces también hay que tener extrema precaución con la notación científica para pues no cometer errores. Entonces, siendo así, para la fuerza 3,1, la respuesta sería 61,8 newtons. Esta sería la respuesta. Esta sería la fuerza con la que se está atrayendo la carga 3 y la carga 1. Esta sería la fuerza con la que se repelen la fuerza 3, la carga 3 y la carga 2. Listo. Ahora, teniendo esto, vamos a reemplazar estos valores en estas fórmulas para poder hallar la sumatoria de fuerzas y la fuerza resultante. Esto me va a llevar esto. Entonces, ahora reemplazando estos valores, nos damos cuenta que F32 tiene una equivalencia de 123,7 newtons. Y ahora vamos a calcular esto. Entonces, tenemos que la fuerza 3,1 equivale a 61,8. Entonces cambiaremos esto por 61,8 por el coseno de tita. Tita tenemos el valor aquí en la parte inferior. También cambiaremos F 31Y, que también es el valor de 61,8. También es el valor de 61,8. Ahora démosle una mejor al audio. Control C, Control V. Listo. Realizando estos cálculos, nos damos cuenta que F, vamos a hacer de una vez la sumatoria para la fuerza resultante. Es igual. Entonces, tenemos para la fuerza resultante para el eje X y para el eje Y. Bueno, siendo así, ¿por qué para el eje X y por qué para el eje Y? Si recordamos aquí, esta fuerza resultante también está en diagonal, así que también tiene unas componentes en los dos ejes.
Así que eso es lo que debemos hallar para poder hallar la magnitud y la fuerza electrostática neta que se ejerce sobre Q3. Que como lo vimos aquí, es esta fórmula, la sumatoria de estos dos vectores. Entonces, pasando a realizar este cálculo, tenemos que en X solamente tendríamos 51,4 newtons, que es el resultado de esta operación. Estoy resaltando aquí. Y tendríamos los 123 newtons, 123,7 newtons serían positivos, claro que sí, porque la fuerza va hacia arriba, ya que ya tendremos en cuenta el sentido. Y al calcular la otra componente de la fuerza de atracción entre la carga 3 y la carga 1, tendremos una fuerza negativa, ya que va hacia abajo en el eje Y. Esta componente va hacia abajo en el eje Y, con una magnitud de 34,2 newtons. Ya al resolver esta operación nos daría 89,5 newtons. Estos dos valores son ya los valores de las componentes de la fuerza resultante o la fuerza eléctrica neta, electrostática neta. Pero como son las resultantes, lo que necesitamos son las componentes y lo que necesitamos es la resultante, la hipotenusa. Se lo explicaré de una mejor manera. Necesitamos esta hipotenusa y estos valores que acabamos de hallar serían los catetos. Aquí tenemos triángulos, rectángulos. Realizaremos Pitágoras para hallar la fuerza 3. Entonces, copiamos esta fórmula de aquí. Perfecto. La fuerza resultante sería igual a la raíz de 51,4 al cuadrado más 89,5 al cuadrado. Esto nos daría, realizar ya la operación, nos daría un resultado que esta sí es la respuesta de cuál es la fuerza electrostática neta, 103,2 newtons. Este sería el valor que necesitamos hallar, que nos pedían en el problema, el valor relevante. Voy a copiar este esquema de aquí. Voy a copiar todo el esquema para dar la respuesta. Falta una flechita. Entonces, la magnitud de FR son 103 newtons. Pero aquí vemos que tiene una inclinación, que es la que vamos a hallar.